Mi nombre es Abraham Rubio Medina. Hoy en esta noche vengo a compartirte un pedacito de la palabra de Dios. La palabra de Dios es como aquellas gotas que caen en el desierto, que caen en una zona muy árida, que cuando la tierra y esos nutrientes de la tierra sienten el agua, sienten un volver a la vida. Está como aquella alabanza que dice: fue algo así como lluvia en tierra seca. Fue algo así como haber tocado, que un vagabundo toque a la puerta y le dicen: ¿sabes qué? Aquí te tengo un lugar. Cuando nosotros le pedimos a Dios, cuando nosotros tenemos un vacío existencial, una tristeza, lo que esté carcomiendo nuestra mente, y cuando vemos esa respuesta, automáticamente nos sabe como si fueran pequeñas gotas de miel en nuestra vida. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos tenido problemas? Y cuando más difícil la vemos, nos damos cuenta que el problema a lo mejor no es tan grave. Y nos damos cuenta que la respuesta que estábamos buscando, Dios nos la dio. Pero todo en base a la perseverancia. Cuando Dios te habla, te habló para cosas grandes. Cuando Dios te escogió en medio de muchas personas, te llamó para que seas libre. No a ratitos, no por un tiempo determinado, sino siempre. Lógico, hay que aterrizar un poquito. Cuando hablamos de libertad, nos estamos imaginando una persona que estuvo cautivada, no sé, durante 50 años, y cuando le dices: eres libre, es como si saliéramos a hacer fiesta. Eso es a lo mejor en primer momento, pero Dios, tenlo por seguro que ya te liberó. Levante la mano quienes de aquí son libres en el nombre de Jesús. Los que no pueden levantar la mano, no se preocupen, es decir, ¿cómo no? Es por partes. Cuando una persona siente la libertad de Dios, repito, no va a ser esa alegría desbordada y querer salir y gritar y decir soy libre, sino que lo vas a reflejar a lo mejor con tu vida. Te vas a dar cuenta que eres una persona libre cuando el vicio ya no te domina. Te vas a dar cuenta que eres una persona fuerte y libre cuando tus defectos de carácter ya no te dominan, sino que ya logras controlarlos. Eso es ser, y mucho más, una persona libre, que se sienta que ahora sí ya se siente parte de la naturaleza. Cuando estamos en un vicio, en una adicción o en un pecado, dejamos de ser sensibles, nos insensibilizamos con la misma naturaleza. Les voy a poner un ejemplo. Aquí en el Movimiento de Soldados de Cristo conocemos a un hermano que se llama Eduardo Clavijo y le dicen el Bigotes. Él estuvo durante mucho tiempo en las drogas. Entonces, él una vez me compartía y me decía, porque él es cargador, y me decía: cuando a mí me dicen, ¿sabes qué? En tal punto nos vamos a ver para que pase el tráiler y te lleve al lugar donde van a descargar. Él me decía, todas las mañanas trataba de llegar 15 o 20 minutos antes. No tanto por una responsabilidad, él me decía, sino porque cuando empezó a dejar las drogas, el vicio que más le costó fue el del tabaco. Y esos 15, 20 minutos llegaba, lo prendía, y cuando se lo fumaba, llegaban y él se iba a trabajar. Cuando él se decide a luchar en contra de ese vicio, él me decía, como de costumbre, imagínate, durante tantos años lo empezó a hacer, y llegó 15, 20 minutos antes y se agarraba pensando y decía, ¿ahora qué voy a hacer? Ya no sabía qué hacer, porque todo el tiempo agarraba el tabaco y fumaba. Ahora decía, ¿ahora qué voy a hacer? Ya ni cigarros traigo.
Y entonces dice, como estaba a un lado de un árbol, dice que empezó a oír pájaros cantar y empieza a ver esos pájaros. Y después se empezó a fijar que había nubes, que había, o sea, algo que siempre tenemos. Y él me decía, después de drogarme y dejar el vicio del tabaco, me di cuenta que yo no ponía atención ni a los pájaros, ni al árbol, ni a nada de la naturaleza, porque siempre estaba pensando en lo mismo. Siempre estaba pensando en el cigarro, a qué hora se lo fuma, que ya tengo dos y uno lo guardo y cosas de esas. Y algo muy semejante es cuando estamos en pecado. Una cosa es estar en pecado, vivir en pecado, y otra cosa es cometer pecado. Miren, cuando una persona vive en pecado, el pecado todos los días lo hace y se le hace normal. Que cuando le dices, oye, te invito a una asamblea, te invito a un encuentro, necesitas ayuda, esa persona muchas veces se ofende. ¿Sabes por qué? Porque siente que no necesita ayuda. Porque desgraciadamente el pecado ya habita muy, pero muy dentro de esa persona. El pecado ya se arraigó y ya es parte de su vida. Ya no lo ve malo. Al principio sí. Al principio posiblemente hasta confesaba el pecado. Después dejó de confesarse, dejó de sentir el temor de Dios y el pecado ya es normal para esa persona. Está como aquel cuentito de la rana, que una rana, sabemos que es una rana, están en los fangos, y son animales de agua dulce pero de agua fría. Entonces esta rana, si tú la agarras y la pones en un recipiente de agua hirviendo, la avientas y la rana salta porque le quema. No resiste el agua caliente. Pero si tú a esa rana la agarras y la pones en un recipiente de agua fría o de agua templada, ahí está bien a gusto. Pero le empiezas a prender fuego y con los minutos esta rana no siente que el agua se está calentando, al grado de que la rana se cose viva, porque no se da cuenta que lo caliente ya le está cociendo toda la piel. Y así es el pecado. No nos damos cuenta que ya se nos está yendo como antes tú eras. Tu personalidad, tu forma de pensar, tu forma de hacer las cosas, a lo mejor ya es otra persona, porque ya es más iracunda, ya es más vanidosa, ya es más lujuriosa. El vicio lo tiene más arraigado y es normal ya. Y nos estamos cociendo vivos como una rana. Y hasta el final nos damos cuenta y decimos, no me gusta la vida que estoy llevando. No me gusta cómo me estoy sintiendo. Al grado de estar solos en la casa, en tu cuarto, y dices, ¿para dónde voy? ¿Hacia dónde me estoy dirigiendo? Y estamos como el hijo pródigo que dice, al fin pensó. Y empezamos a decir, ¿cómo estoy? ¿Qué necesito? La palabra de Dios que hoy vamos a meditar, la vamos a leer en el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, verso 1 y siguiente. Repito, Evangelio de San Lucas, capítulo 19, verso 1 y siguiente. ¿Listos? Dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. Allí había un hombre llamado Zaqueo, que era el jefe de los cobradores de impuestos y muy rico. Quería ver cómo era Jesús, pero no lo conseguía en medio de tanta gente,
pues era de baja estatura. Entonces se adelantó corriendo y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por allí. Cuando llegó allí Jesús al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, pues hoy tengo que quedarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Entonces todos empezaron a criticar y a decir: se ha ido a la casa de un rico que es un pecador. Pero Zaqueo dijo resultantemente a Jesús: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y a quien le haya exigido algo injustamente le devolveré 4 veces más. Jesús pues dijo con respecto a él: hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también este hombre es hijo de Abraham. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra de Dios. La cita bíblica nos habla de un hombre que se llamaba Zaqueo. Empieza a decir cómo era. Primero, que era muy rico, pero que también era una persona de baja estatura. No habla de alguien físicamente, sino un poquitito más interno, porque cuando se habla en cuestión al dinero en la Biblia, es como decir, se está perdiendo en lo material. No es que nos asustemos que tengamos dinero, pero sí, no es bueno que el dinero te controle a ti. Entonces, Zaqueo, como todos nosotros, tenía virtudes. Y al parecer Zaqueo era una persona muy inteligente, porque dice que era el jefe de los cobradores de impuestos. Entonces este hombre, a lo mejor de una manera intelectual, sabía de lo que hacía. Pero también dice la palabra de Dios, ya había escuchado hablar de Jesús. Y mi pregunta es, ¿qué habrá escuchado de Jesús? ¿Tú qué crees que Zaqueo haya escuchado? ¿Alguna vez te has preguntado eso? Zaqueo, ¿qué escuchó? Que cuando le escuchó y decían: Jesús ahí viene, tuvo que salir una persona que tenía un estatus social. No era cualquier persona, era una persona que tenía dinero, era una persona que se podía dar su lugar, pero que aún así, por lo que escuchó, salió de su casa y quiso buscar o quería ver cómo era Jesús, al menos físicamente. Posiblemente lo que pudo haber escuchado Zaqueo de Jesús es lo que tú has escuchado. ¿Qué has escuchado de él? A lo mejor que Jesús hace milagros. ¿Dijeron algo? ¿No? A lo mejor que Jesús hace milagros. Digo, no sé, ¿si has escuchado eso, Luisa, o no? Que nos quiere. ¿Sí? A lo mejor de que Jesús da cosas materiales. ¿Iba a decir algo? La curiosidad de ver quién era quien nos iba a salvar. Entonces, este hombre hace a lo mejor lo que muchos hubiéramos hecho, de que sale y quiere ver cómo es. El objetivo de Zaqueo eso era, al menos verlo, porque nunca dijo robarle un milagro o pedirle algo. Quería ver cómo era Jesús y lo quería hacer a toda costa, porque las personas que iban con Jesús y a lo mejor personas de la ciudad que se le arrimaron no lo dejaban ver. Entonces Zaqueo tuvo que ser astuto y se subió a un árbol. ¿Para qué? Para que solamente vea cómo era Jesús, nada más. Ahora bien, ¿tú por qué te acercaste a Dios? ¿Tú por qué estás en una asamblea como esta? ¿Por qué hace 10 años a lo mejor no estabas? ¿Te has preguntado por qué vengo a una asamblea?
¿Te has preguntado por qué te has acercado a Dios? No, a lo mejor no. Algunas personas, en el buen sentido de la palabra, podemos decir, bueno, es que yo estaba en problemas y yo quería que Dios me ayudara. Y se puede ver de una manera convenenciera, pero ¿sabes qué? No importa de qué manera te hayas acercado a Dios. El hijo pródigo, cuando está en el suelo, que ya había perdido toda la fortuna y se había hecho servidor de los mismos puercos, comienza a pensar y dice, tengo que hacer algo. Empieza a usar la razón y dice, tengo que hacer algo. No estaba bien como estaba viviendo. Él era un joven que era rico, que su papá le heredó y que después se dio cuenta de decir, ¿dónde yo estaba? Y ahora, ¿dónde estoy? Al servicio de lo más vil y despreciable para la Biblia, que son los puercos. Al servicio de ellos, porque al menos el privilegio de los cerdos era que podían comer, y él deseaba comerse el alimento de los puercos. Ni siquiera era digno de agarrar poquito. Y él utiliza la razón. Ojo, no lo guió Dios. No sintió el Espíritu Santo así sentir de una manera fuerte y como muchos testimonios escuchamos, sino que él dice, tengo que hacer algo. Y es cuando empieza a tejer un diálogo, una oración, y dice, me levantaré, iré con mi padre y le voy a decir, he pecado en contra de Dios y en contra tuya, no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus asalariados. Y parece que es una oración, pero realmente no. El joven rico lo que está haciendo es como un argumento de piedad, como un argumento que huela a arrepentimiento. Porque ya después, cuando va en camino que el papá lo ve, empieza a decir lo mismo. He pecado en contra de Dios y en contra, o sea, exactamente lo mismo cuando nosotros tejemos una historia que decimos, voy a decir qué es esto, y la decimos de memoria y no se nos olvida. El hijo pródigo hizo eso. Quería hacer aparentemente una oración de piedad. Dicen los que saben, dicen los estudiosos, qué cosa curiosa, el hijo pródigo no termina la oración. Si nosotros ponemos atención, la parte donde dice, trátame como a uno de tus asalariados, en la segunda versión que la dice, se queda a medias. Y eso de trátame como a uno de tus asalariados ya no se lo dice al papá. Porque los estudiosos dicen que en esta metáfora de entender Jesús, de que cuando el papá lo abraza, el joven se da cuenta que el pretexto para cual llegó no es válido. El amor del Padre desarmó por completo al joven. Y no es necesario llegar con argumentos falsos de piedad, sino que se dio cuenta que lo único que valía con el Padre era que él volviera, como sea, golpeado, lastimado, sin dinero, humillado, pisoteado. Al Padre no le importaba. Al Padre le importaba que su hijo estuviera bien. Eso era lo que quería. Y el Padre lo abrazó. Y el hijo se sintió desarmado. Sintió el amor, la misericordia, pero también alegría, también la paz, la confortación del sentirse perdonado por ofender a su padre. Eso fue lo que sintió el joven. Y no importa que se haya arrimado de una manera convenenciera, no importa que haya sentido hambre, decir, tantos asalariados de mi padre tienen pan de sobra y yo estoy aquí. Eso era su argumento. ¿Por qué te acercaste a Dios?
para que te ayudara, para que nos quitara un vicio, un pecado, porque ya no sosteníamos nuestra vida. No importa de qué manera te hayas acercado a Dios. A manera de analogía, digo porque no viene en la Biblia, pero bendito pecado, bendita tentación, benditas caídas que te diste, benditos problemas que sentiste para que te acercaras a Dios, para que le pidieras de su gracia y de su misericordia y de su perdón, y que Dios te haya levantado. No importa cuál fue tu motivo. Si Zaqueo se arrima y dice, quiero ver cómo es. ¿Sabes qué? Los planes de Dios no son los planes de nosotros, porque Dios va más allá. Cuando tú y yo le damos nuestra voluntad a Dios, nuestra voluntad a Jesús, nuestra voluntad al Espíritu Santo, tú piensas, yo pienso que me arrimo a Dios por una cosa, para que me ayude, para que me conceda lo que sea. Pero Dios va más allá, así como lo hizo con Zaqueo. Decíamos que el objetivo de Zaqueo, ¿cuál era? Ver cómo era, nada más, hasta allí. ¿Cuál era tu objetivo para acercarte a Dios? El que haya sido. Pero déjame decirte una cosa. El plan de Dios es uno para toda la humanidad, pero en ese plan todos nosotros cabemos, y Dios ya te invitó, Dios ya te hizo parte de Él. Nosotros creemos que nos acercamos a Dios por una cosa, pero Dios es rico en generosidad. Porque nunca se imaginó Zaqueo que el mismo Jesús lo viera y fuera a ese lugar y le dijera, baja Zaqueo, que hoy quiero ir a tu casa. Nunca se imaginó. Zaqueo nunca tuvo en mente que aquel hombre a que él quería ver pasar nada más, iba a estar en su casa y allí lo iba a tener exclusivamente para Él. Tú imaginas una cosa, pero si te entregas a Dios, te vas a dar cuenta que Dios te quiere para cosas mayores. Y eso tú lo vas a valorar, lo vas a sentir, y después a la comunidad lo vas a platicar. Entonces, sigamos caminando. Que hoy en esta noche Jesús te dice, baja de ese árbol, que hoy quiero llegar a tu casa. Jesús quiere llegar a lo más profundo de tu corazón. Nosotros tenemos que ser astutos, tenemos que ser inteligentes, porque el mundo todos los días nos está presentando a un Barrabás. Todos los días el mundo nos está presentando a un Poncio Pilatos y a un Barrabás, y a un lado a Jesús, que dice, ¿a quién escoges? ¿A Barrabás o a Jesús de Nazaret? Y la mayoría de las personas escogen a Barrabás. Hoy en esta noche nuevamente Jesús nos pregunta, ¿a quién escoges? ¿A Jesús o a Barrabás? Aquel mundo mentiroso, aquel mundo que te señala, aquel mundo que te dice que eres una persona tal cual, que te pone adjetivos calificativos, aquel mundo que te señala y te dice tú eres un pecador, tú no tienes salvación de Dios, como le decían a Zaqueo. Porque si nos ponemos a ver, aquí nosotros tenemos que ser fuertes y pedirle nuestra oración, Señor, dame perseverancia, porque a medio camino nos podemos caer. Ojo, la palabra de Dios dice que iba Jesús con otras personas, y para empezar, de manera consciente o inconsciente, eran estorbo para que Zaqueo se arrimara a Jesús. Las personas que iban, repito, en el camino con Jesús,
le sirvieron de obstáculos a Zaqueo. En el caminar nos vamos a encontrar personas que están en la iglesia que nos van a hacer enojar, que nos van a hacer titubear, que nos van a hacer sentir una decepción. Pero tenemos que ser astutos, tenemos que pedirle a Dios sabiduría para poder discernir y no irnos, sino como Zaqueo decir, ¿sabes qué? Me subo al árbol, agarrar una herramienta, agarrar una persona que nos explique algo, que nos escuche, lo que sea. Pero no te vayas, porque a medio camino puedes sucumbir. No seamos como Jonás, que decían, yo soy el problema, por mí se está inundando el barco, aviéntenme al mar para que se calme todo. No es aviéntate al mar, no es aviéntate al pecado, no es vete otra vez a la vida pasada. Es agarrar el timón y decir, vámonos a donde Dios me está diciendo. Eso era lo que tenía que hacer Jonás. Si nos encontramos con una decepción y nos hace enojar, nos hace sentir que nos queremos ir, vamos al Santísimo con Dios. Allí está, y decir, ¿sabes qué? Así me siento. Yo me quiero ir, pero yo sé que no es lo más sabio, no es lo más inteligente. Tengo que hacer algo. Porque después la palabra de Dios dice que cuando Zaqueo se lleva a Jesús a su casa, las personas que estaban en el camino con Jesús ahora no estaban criticando a Zaqueo, que fue el primero que lo criticaron. Ahora ya estaban criticando a Jesús. Mira, se fue a la casa de un pecador. Y podemos caer en eso, pero que Dios nos libre de tener una actitud así. Más bien que seamos sencillos e inteligentes como Zaqueo, que no dudó, no dijo, caray, como que el dinero que he robado, pues lo voy a tener que devolver y no me conviene. Cuando Dios te está llamando a soltar algo, suéltalo, no lo razones, porque si lo razonamos vamos a estar y decir, no, ¿para qué? Así estoy mejor. Y vamos a poner pretextos para no soltarlo. Pero si razonamos lo que no queremos soltar, vamos a decir, no te hagas. Esa actitud te va a llevar al pecado. Esa actitud te va a llevar a algo negativo. La reunión con otras personas, no te hagas. Te va a llevar a que te revientes. Tú mismo date ánimos, pero también tú mismo regáñate. Tú mismo valórate, tú mismo decir, ¿sabes qué? Tengo que ser fuerte. A Zaqueo no le importó, ojo, se dejó llevar, se dejó llevar por Jesús. Hace muchos años hacíamos una obra que se llama ¿Quién lo mató? Y hay una parte salían unos drogadictos, donde uno sí se iba con Jesús y el otro era el que decía, espérame Señor, una última fumada y me voy contigo. Y Jesús lo rechazaba, ¿no? No tanto porque Jesús lo rechazara, sino porque la persona era el ejemplo de que no quiere. Pero el otro sí. Y el otro sí, como dicen, prueba las mieles del estar en la presencia de Jesús. Entonces, déjate llevar por Jesús. En este momento, ¿qué te está diciendo el Señor? En este momento, ¿qué te está diciendo el Señor? A lo mejor ya no tanto en la prédica, sino lo que tú has estado reflexionando. ¿Sabes por qué? A la mayoría de las personas que están aquí, les veo esa cara. Y es bueno, déjate llevar, sabes lo que no te conviene, sabes lo que sí te conviene. Entonces, suéltalo, no pasa nada. Y si en tu caminar no has escuchado la voz de Dios, si en tu caminar no has escuchado que Jesús te está hablando, déjame decirte una cosa, la presencia silenciosa de Jesús es sanadora.
a lo mejor no has sentido a Dios, a lo mejor no has sentido el llamado de Jesús. Dices, si yo cuando fui llamado, ya fuiste llamado y no te has dado cuenta. Pero esa presencia silenciosa de Jesús fue aquella que hizo que Zaqueo dijera: a todo aquel que le haya exigido injustamente se lo voy a devolver, y todo aquel que le haya robado le voy a devolver hasta 4 o 5 veces más. Es aquella presencia que hace que el corazón humano se arrepienta y caiga a los pies de Jesús. Estoy seguro que todos los que estamos aquí anhelamos estar en los pies de Jesús, así como lo estuvo Zaqueo. Y Jesús, ¿qué decía? Hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues él también es hijo de Abraham. Él también es parte de los israelitas. Ellos decían, somos hijos de Abraham, Isaac y Jacob, pues él también. Hoy el mundo mentiroso te dice que no vales. Hoy el mundo mentiroso te dice que eres un cero a la izquierda. Pero la gracia, el amor, la paz que Dios nos da nos está diciendo que también eres hijo de Dios. Y por muchos pecados que tengas, vales igual que aquel que es más santo en toda la tierra. No hay más, no hay menos. Una sola raza donde no hay negros, no hay blancos, sino que hay hijos de Dios. No hay pecadores, no hay santos, hijos de Dios. Y tú también eres un hijo de Dios. Atrevámonos a dejar lo que Dios nos está pidiendo. Atrevámonos, seamos valientes, porque nos vamos a dar cuenta que la vida es una vida, en el buen sentido lo digo, de aventura. ¿Te has preguntado? Ya voy a ir aterrizando. ¿Te has preguntado por qué de niño la vida se te hacía larga? Se te hacía larga. Y ya cuando crecimos, como que pasa el tiempo y dices, hace 10 años estaba haciendo tal cosa. Y dices, hace 10 años. Qué rápido se va el tiempo, la famosa frase. En el 2000, ¿quién se acuerda más o menos, 99, 2000, 2001, qué estabas haciendo en el 2000? ¿Alguien se acuerda? ¿Sí te acuerdas? ¿Qué? Ibas a rumbo a Tijuana, desilusionado. Y estoy seguro que ese momento, si lo recuerdas, lo tienes bien fresco y dices, ya 20 años. 20 años. Ahora, quítate tú 20 años. Los niños no existirían. Dani, ¿cuántos años tienes? Tuviera 1 año, fíjate. Dani, de 1 año. Y véanlo, o sea, ya es un adulto. Y dices, qué rápido pasa el tiempo. ¿Y no te has fijado por qué se te va bien rápido? Y cuando eras niño, como que era más lento. ¿A quién se le hizo más lento el tiempo de niño? A todo. ¿Y te has preguntado por qué? ¿No? Por ahí dicen algunos científicos que cuando estuvimos, y los que estuvieron en la primaria, los que están, porque aquí hay niños también, ya ves, pues te meten al kinder y todo es nuevo, y no conoces a nadie, y que vénganse a colorear, y vénganse a jugar, y los nuevos, y las canciones, y los juegos y las canciones son nuevos, todo es nuevo, estás experimentando algo que no conocías, y que, lógico, te estás relacionando con personas o con niños que nunca habías visto y que en tu casa, pues te movías como pez en el agua. En el kinder ya no. En la casa peleabas a lo mejor. En el kinder ya no, porque los otros tampoco ya no se detienen. Pero
sales del kinder y viene otra experiencia nueva que es la primaria, y es conocer otras personas. Y cada año experimentas una pequeña experiencia porque ya pasaste a segundo, a tercero y estás viendo libros nuevos, maestro nuevo, cosas diferentes. Te vas a la secundaria y pasa lo mismo. O sea que cuando estamos niños tenemos más experiencias vividas que cuando estamos adultos. Porque por desgracia, y lo digo en el buen sentido de la palabra, cuando ya estamos adultos, pues trabajamos y a lo mejor el trabajo es monótono. Siempre es hacer lo mismo, siempre es hacer lo mismo y ya estamos esperando que sea viernes o sábado para tener el dinero. Porque por ahí tenemos unos planes que queremos gastar el dinero. Pero cuando se nos viene el dinero, se viene el lunes y otra vez lo mismo. Y no se diga las personas que trabajan de 8 a 8 de lunes a viernes y voluntariamente a fuerzas te obligan a que hagas hora extra el sábado. Digo, yo he estado en ese tipo de trabajo y la verdad, yo no lo disfrutaba. Mi único consuelo era, como estaba en la prepa, era decir, lo bueno porque estoy en vacaciones y así me voy a ir, pero ni loco que me quedo, porque todo era lo mismo, todo era lo mismo. Y de adultos casi no tenemos experiencias como cuando estábamos niños. Pero cuando tú y yo nos decidimos a tener objetivos, metas en la vida y sobre todo luchar por nuestros defectos de carácter, luchar por nuestros vicios y emprendernos a esta aventura que es el camino de Dios, el tiempo, al igual que de niño, se nos va a hacer más corto. A lo mejor no igual, porque eran experiencias ya de cajón, de niño, pero acá ya va a tener otro matiz diferente. Ya vamos a pensar de una manera diferente. Ya vamos a tener ahora sí ese rumbo, esa dirección. Entonces, este tema es una invitación a que si estás cansado por las críticas, por los señalamientos, por lo del tu pecado, lo que sea, sigas caminando y que te dejes llevar por lo que Dios te esté diciendo. ¿Sí? Dejémonos llevar. No sé si les expliqué o lo soñé. No, les decía que una persona que vive en pecado es aquella persona que lo hace todos los días. Y la persona que es pecadora, como todos los que estamos aquí, es cuando peca, se arrepiente y lucha por no volverlo a hacer. Esa es la diferencia entre una persona que vive en pecado y una persona que es pecadora, ¿sí? Entonces, no vivamos en pecado, sino seamos como Zaqueo, una persona que es pecadora, que se reconoce que es débil, que reconoce que ha robado, que ha sido a lo mejor mentiroso, que se ha pasado con las demás personas, con el prójimo, pero que está decidido a dar lo mejor por restaurar la relación con su pueblo. Porque después las personas se dieron cuenta, las que estaban afuera, que ese encuentro con Jesús tuvo fruto. ¿Sabes por qué? Porque se van a dar cuenta que Zaqueo ya no les va a robar, que si les cobraba 10 monedas, ahora les va a pedir 4. Entonces, ya con esto cierro. Cualquier cosa que tú no entiendas de tu vida, de Dios, de la coordinación, de la comunidad, del sacerdote, de los sacerdotes, de los cardenales, del Papa, cualquier cosa, vuelvo a repetir, que no entendamos acerca de las personas que están dentro de la iglesia, no digamos nada, porque el tiempo, por los frutos que se hayan hecho, que se hayan cultivado, por así decirlo, por sus actividades, el fruto nos va a decir si es positivo o si es negativo. Entonces, repito,
No hagamos nada cuando no entendamos una situación personal o de las personas que forman parte de la iglesia. Porque aquellos criticaron a Jesús y tiempo después, no sabemos cuánto, aquellas palabras se las van a volver a comer. ¿Por qué? Porque Zaqueo ya no les va a robar y van a decir: ah, caray, Jesús fue a hacer eso y Zaqueo ya es otra persona. Cosa que no entendamos, hay que dejársela al tiempo. Y si es algo de hacerlo, hay que hacerlo, no hay que dejárselo todo a Dios. Y los frutos los vamos a ver si fueron positivos o negativos. Amén. Entonces, en esta oración va a ser algo bien sencillo que vamos a hacer. ¿Qué tienes que trabajar en tu persona? ¿Qué tienes que dejar? ¿Qué tipo de pensamiento, a lo mejor negativo, vas a dejar? ¿Sí? ¿Qué vas a hacer para que ya el Espíritu nos moldee y nos dejemos llevar? Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Como personas adultas ya sabemos, la verdad, es lo que diario pensamos, es lo que como que ahí nos tambalea para que tumbemos, o sea, ya sabemos. Suéltalo y entrégaselo a Dios. Amén. Cierra tus ojos. Vamos a hablar con Dios.